En nuestra vida diaria, enfrentamos desafíos que no solo ponen a prueba nuestra resiliencia, sino también la profundidad de nuestra fe. ¿Cómo podemos afrontar estos desafíos con firmeza? ¿Por qué es esencial equipar tanto nuestro espíritu como nuestro cuerpo? Hoy exploramos un principio transformador que ofrece la Biblia, la armadura de Dios. Este concepto, detallado por el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículos 10-18, nos presenta herramientas espirituales diseñadas para protegernos y fortalecernos en las batallas espirituales diarias. Desde el cinturón de la verdad hasta los zapatos del Evangelio de la paz. Cada elemento de esta armadura activa virtudes cruciales necesarias para mantenernos firmes. Imagina comenzar cada día no solo vistiendo ropa, sino también con un escudo invisible que te permita superar las adversidades y transformar situaciones con integridad y paz. Descubramos juntos cómo aplicar estos principios espirituales en nuestra vida diaria para caminar con confianza y propósito divino. En este vídeo, analizaremos cada uno de estos componentes. Les demostraré cómo cada pieza de la armadura no solo se vincula con nuestras luchas espirituales, sino también con retos muy tangibles, como el temor, la incertidumbre y los dilemas morales que nos desafían diariamente. Es sorprendente cómo estas enseñanzas bíblicas, aunque milenarias, siguen siendo extremadamente pertinentes. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. Estas pueden guiarnos en la era moderna, brindándonos herramientas para afrontar desde la ansiedad hasta las decisiones éticas significativas. Al final de nuestro recorrido hoy, espero que perciban esta armadura no solo como una metáfora, sino como un componente esencial de su equipamiento diario. Porque con ella nuestra fe se robustece y estamos mejor equipados para defendernos de las adversidades que enfrentamos. Esto es más que un estudio bíblico, es una preparación para la vida cotidiana, una manera de empoderamiento espiritual que espero todos puedan experimentar. Si encuentran valor en estos mensajes y reflexiones, les invito a suscribirse al canal. Aquí seguiremos profundizando en estas enseñanzas y fortaleciéndonos en nuestra fe. Número 1. La armadura de Dios y la fortaleza espiritual. En nuestro viaje espiritual, es esencial reconocer que nuestras propias capacidades a veces no son suficientes para superar los desafíos diarios. Cada mañana, al despertar, debemos recordar depender totalmente de Dios, como David nos enseña en los Salmos. Él buscaba incesantemente la fortaleza en Dios, especialmente en momentos de desesperanza y miedo. Esta dependencia no es una señal de debilidad. Por el contrario, es el reconocimiento de que nuestra mayor fortaleza proviene de algo mucho mayor que nosotros. Adicionalmente, el poder omnipotente de Dios, que se manifestó plenamente en la resurrección de Cristo, es una fuente constante de energía. Pablo nos recuerda, en Romanos, que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, nosotros también podemos vivir una nueva vida. Imaginen aplicar este poder sobrenatural en cada faceta de nuestra vida cotidiana, superando obstáculos personales y espirituales con la misma fuerza que resucitó a Jesús del sepulcro. Avanzando hacia la armadura de Dios, cada componente ostenta un significado profundo. La disciplina espiritual diaria es comparable a un entrenamiento para el alma.
Así como un deportista no puede esperar triunfar sin entrenarse, tampoco podemos esperar resistir las tentaciones sin fortalecer nuestro espíritu. Consideremos, por ejemplo, el cinturón de la verdad. En un mundo saturado de falsedades y medias verdades, comprometernos con la honestidad y la integridad nos ancla firmemente en la realidad de Dios. La coraza de la justicia nos resguarda mientras nos esforzamos en vivir rectamente, no solo ante Dios, sino también frente a los demás. El calzado del Evangelio de la Paz nos equipa para difundir las buenas nuevas en cada rincón del mundo, incluso en medio de conflictos y adversidades. El escudo de la fe nos capacita para apagar todos los dardos ardientes del maligno, esos pensamientos de duda y miedo que ocasionalmente intentan derribarnos. El yelmo de la salvación nos recuerda nuestra identidad y destino final, protegiendo nuestra mente de ideas destructivas. Y finalmente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra herramienta ofensiva, aguda y precisa, utilizada para desafiar las mentiras y reafirmar la verdad. Asimismo, debemos estar vigilantes frente a las tácticas del enemigo. La Biblia está repleta de ejemplos de cómo enfrentar y resistir estas estrategias. Desde las sutilezas en el jardín del Edén hasta las tentaciones directas a Jesús en el desierto, aprender de estos relatos nos prepara mejor para reconocer y contrarrestar los ataques que enfrentamos. No olvidemos la importancia de la comunidad en nuestra lucha espiritual. La batalla es ardua y, a veces, el sendero en solitario es insostenible. Establecer grupos de apoyo y oración en nuestra comunidad de fe no solo nos fortalece individualmente, sino que también cimenta nuestra resistencia como cuerpo de Cristo. Las relaciones de mentoría y las parejas de oración son vitales. Compartir nuestras luchas y triunfos nos alienta a seguir luchando, conscientes de que no estamos solos. Además, integrar la armadura de Dios en nuestra vida cotidiana es esencial. Podemos visualizar cada pieza cada mañana y reflexionar específicamente sobre cómo aplicarla en nuestros desafíos diarios. Llevar un diario de batalla espiritual nos ayuda a ser conscientes de nuestras victorias y derrotas, aprendiendo y evolucionando en cada etapa del camino. Cada componente de esta armadura es crucial, y no es solo una metáfora, sino una necesidad diaria, un equipamiento que debemos renovar cada día. Por lo tanto, mientras proseguimos en este viaje, recordemos vestirnos con la armadura completa de Dios, preparados y protegidos, listos para enfrentar lo que venga con la confianza de que no estamos solos. Cuando reflexionamos sobre la batalla espiritual, según Efesios 6, nos percatamos de que no estamos luchando contra seres humanos. No es una batalla de carne y hueso. Nuestro conflicto se libra contra entidades espirituales malignas que actúan en lo invisible, más allá de lo que podemos percibir o tocar. Esto demanda un enfoque y una comprensión espiritual profundos. No es posible enfrentar estos desafíos con nuestras propias capacidades. Necesitamos de la sabiduría y la fortaleza que únicamente Dios puede ofrecer. Estas entidades malignas se encuentran organizadas en una estructura jerárquica, lo que resalta la gravedad del conflicto. Los principados son entidades espirituales de alto rango con autoridad considerable en el ámbito espiritual. Estas influyen y manipulan a personas y situaciones en el plano físico, como se observa en los grandes conflictos y corrupciones que han marcado la historia. Las potestades son seres con poder y autoridad que implementan estrategias maléficas, empleando su influencia para sembrar discordia y caos en nuestras vidas. A continuación, los gobernantes de las tinieblas de este siglo, que se esfuerzan sin cesar por mantener a la humanidad en la oscuridad espiritual, alejándonos de la luz de Dios. Y finalmente, las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales,
un ejército de entidades malignas que actúan en el plano espiritual, provocando destrucción y desunión. Para los creyentes, comprender esta jerarquía y la naturaleza de la lucha espiritual cambia nuestra percepción de los conflictos y dificultades. Nos damos cuenta de que detrás de cada desafío hay una dimensión espiritual que no podemos pasar por alto. Esto subraya la necesidad de discernimiento espiritual. Debemos estar atentos a la influencia espiritual detrás de las acciones humanas y responder con métodos espirituales, no solo humanos. La oración, el estudio de la Biblia y la meditación se vuelven herramientas fundamentales para navegar en esta batalla. Dios nos ha provisto con el equipo necesario para este combate. La armadura espiritual incluye la verdad, la justicia, la fe y la salvación, cada una representando un aspecto vital de nuestra defensa contra el mal. Además, contamos con armas espirituales potentes, como la palabra de Dios y la oración constante. No podemos confiar en nuestra propia fuerza, debemos depender del poder de Dios para protección y guía. Esto implica estar constantemente alerta, siempre listos para repeler los ataques del enemigo. La dimensión trascendental de esta lucha tiene implicaciones eternas. No se trata solo de triunfar en este mundo, sino de asegurar nuestro lugar en la eternidad con Dios. Por lo tanto, es crucial buscar fortaleza en Dios, mantenerse firme y victorioso, a pesar de las adversidades. La fe nos sostiene y con ella podemos superar cualquier obstáculo. Para defendernos y contraatacar efectivamente, debemos desarrollar una mentalidad de guerra espiritual, identificar nuestras áreas vulnerables y trabajar para fortalecerlas es clave. Establecer rutinas diarias de oración y estudio bíblico, participar en comunidades de fe y practicar disciplinas espirituales como el ayuno son estrategias prácticas que nos ayudan a mantenernos fuertes. Cultivar una mente renovada mediante la meditación en la palabra, desarrollar hábitos de gratitud y apoyo, y practicar el perdón son maneras efectivas de reforzar nuestra fe y resistencia. Además, declarar verdades bíblicas puede ser un escudo poderoso contra las mentiras del enemigo. Buscar asesoramiento y responsabilidad en áreas de debilidad, participar en ministerios de intercesión y guerra espiritual, y practicar el discernimiento espiritual en nuestras decisiones diarias son pasos importantes para vivir una vida victoriosa en Cristo. Número 3, Efesios 6, versículo 13. La relevancia de la armadura espiritual de Dios. Imaginemos que cada día nos enfrentamos a retos que no siempre podemos percibir. La Biblia nos instruye en Efesios 6 sobre la importancia de revestirnos con toda la armadura de Dios. Este acto no se realiza de manera ligera o esporádica, sino que es una decisión deliberada y consciente. Al igual que un soldado que se alista para el combate, debemos equiparnos completamente sin descuidar ningún elemento de la armadura. No podemos permitirnos excluir la coraza de la justicia o el escudo de la fe, ya que cada componente es esencial para nuestra defensa. Dios nos ha provisto todas estas herramientas espirituales para que podamos sostenernos en el día malo. ¿Y qué es el día malo? No se refiere solo a un día difícil en el trabajo o una discusión con un amigo, sino a aquellos tiempos de prueba y adversidad, instantes de tentación personal o incluso persecuciones. Estos desafíos pueden variar desde tentaciones cotidianas menores hasta grandes crisis que ponen a prueba nuestra fe. En estos momentos, nuestra preparación espiritual es fundamental. Sin ella, somos vulnerables, pero con ella estamos listos para afrontar cualquier adversidad que se nos presente. La resistencia espiritual no es una actitud pasiva. No se trata solo de resistir y esperar que termine la tormenta. Es una resistencia activa.
debemos mantenernos firmes y afrontar los ataques con valor. Esto requiere una dependencia continua en la fuerza de Dios. Filipenses nos recuerda que podemos todo en Cristo, que nos fortalece. No es nuestra propia fuerza, sino la suya, la que nos permite resistir de manera efectiva. Tras la batalla, el objetivo es permanecer firme. Permanecer firme es una señal de victoria y perseverancia. Es prueba de que hemos superado las pruebas gracias a nuestra dependencia de Dios. Es fundamental mantener nuestra lealtad a la fe, pues esa es nuestra ancla en tiempos de tormenta. La vida cristiana es una lucha continua contra las fuerzas del mal. Por ello, es necesario que nos mantengamos constantemente revestidos con la armadura de Dios. No es algo que nos ponemos una vez y olvidamos. Es un modo de vida, una disposición diaria para prepararnos y estar alertas. La victoria depende de esta disposición y preparación continua. La armadura de Dios brinda protección completa. Cada componente simboliza un aspecto de la protección divina. El cinturón de la verdad nos invita a vivir con rectitud y sinceridad. La coraza de la justicia nos insta a mantener un comportamiento ético y correcto. El calzado del Evangelio de la Paz nos equipa para estar siempre listos para compartir nuestra fe. El escudo de la fe nos defiende de las incertidumbres y miedos. El yelmo de la salvación protege nuestra mente, asegurándonos en Cristo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma más eficaz contra cualquier agresión. Para conservar nuestra armadura en óptimas condiciones, debemos practicar regularmente disciplinas espirituales. La oración diaria refuerza nuestra conexión con Dios. El estudio bíblico constante afina nuestra espada del Espíritu. La comunión con otros creyentes nos proporciona apoyo y responsabilidad compartida. Servir y ministrar a otros ejerce nuestra fe y nos robustece. Es crucial también evaluar periódicamente el estado de nuestra armadura espiritual. Identificar y reforzar nuestras áreas débiles asegura que estemos completamente protegidos. La vida espiritual es una batalla continua, pero con la armadura de Dios y una preparación meticulosa podemos mantenernos firmes y victoriosos en cada desafío. La justicia es una armadura espiritual. El cinturón de la verdad es esencial en la armadura de Dios. Es como el cinturón que sostenía la túnica del soldado romano, brindándole estabilidad y libertad de movimiento. En el plano espiritual, el cinturón de la verdad simboliza la verdad de Dios y la sinceridad en la vida del creyente. Vivir en la verdad implica ser honesto y genuino, rechazando la hipocresía. Esta rectitud nos protege del engaño y nos ayuda a discernir las mentiras del enemigo. Recuerden lo que Jesús dijo en Juan: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad no solo nos libera, sino que también nos fortalece para afrontar las batallas espirituales con determinación y claridad. La armadura de la justicia, por otro lado, protege los órganos vitales del soldado. Espiritualmente representa la justicia impartida de Cristo y la vida recta del creyente. Esta armadura protege nuestro corazón espiritual y nuestra integridad moral. Vivir de acuerdo con los principios de Dios y su voluntad nos defiende de las acusaciones y condenas del enemigo. Segunda a los Corintios 5 nos recuerda que Dios hizo a Cristo, quien no tenía pecado, ser pecado por nosotros, para que en Él fuéramos hechos justicia de Dios. Esto nos otorga una identidad en Cristo que nos protege de la culpa y la vergüenza, permitiéndonos vivir con confianza y paz. La interacción entre la verdad y la justicia crea una sinergia poderosa. La verdad nos libera y la justicia nos guarda, ambas trabajando en conjunto para fortificar nuestra armadura espiritual.
Esta alianza nos ofrece un fundamento robusto para enfrentar los desafíos y tentaciones. Con la verdad y la justicia podemos mantenernos erguidos, confiados en nuestra conexión con Dios y en nuestra capacidad para repeler los ataques del adversario. Mantenernos erguidos es esencial en la vida cristiana. Esto no implica solamente defendernos de manera pasiva, sino vivir activamente en la verdad y la justicia cada día. Al hacerlo, fomentamos una estabilidad espiritual que nos capacita para resistir los asaltos del enemigo sin desviarnos. La perseverancia es crucial aquí. Aunque enfrentemos adversidades o tentaciones, debemos proseguir, firmes en nuestra fe y en nuestro compromiso de vivir según los principios divinos. La verdad también fundamenta nuestra libertad espiritual. En Cristo, somos liberados de las cadenas del pecado y de las falsedades del enemigo. Este discernimiento nos facilita reconocer y rechazar las mentiras que intentan desviarnos del camino de Dios. Al vivir en la verdad, no solo crecemos espiritualmente, sino que también experimentamos un desarrollo emocional saludable, ya que la verdad nos orienta y sostiene en todos los ámbitos de la vida. Además, la justicia actúa como un escudo emocional y espiritual. Nos protege de la culpa y la vergüenza, recordándonos que en Cristo estamos justificados. Esta justicia nos brinda confianza en nuestra identidad en Cristo, permitiéndonos vivir desde una posición de justificación y no de condena. Asimismo, la justicia imputada de Cristo nos motiva a llevar una vida santa, reflejando su carácter en nuestras acciones cotidianas. Vestirnos con la armadura de Dios también transforma nuestra identidad como creyentes. Nos convierte en reflejos del carácter divino, mostrando al mundo sus atributos a través de nuestras vidas. Este testimonio vivo impacta a quienes nos rodean, demostrando el poder transformador de la verdad y la justicia en acción. Para mantener nuestra armadura espiritual en buen estado, debemos practicar regularmente disciplinas espirituales. Meditar en la palabra, examinar nuestra conciencia y confesar y arrepentirnos de nuestros pecados son prácticas que fortalecen nuestra armadura. La comunidad de fe también juega un papel crucial en reforzar nuestra verdad y justicia, ofreciéndonos apoyo y motivación. Al adoptar estas prácticas diarias, podemos asegurarnos de que nuestra armadura espiritual esté siempre lista para cualquier desafío, permitiéndonos vivir con determinación y victoria en Cristo. Número 5. El escudo de la fe como protección espiritual. Efesios 6, versículo 16. El escudo de la fe es una de las piezas más importantes de la armadura espiritual que se menciona en Efesios. Imaginen el escudo romano, conocido como el scutum. Este escudo era amplio, de forma rectangular, y cubría prácticamente todo el cuerpo del soldado, brindando una protección notable en la batalla. De manera similar, el escudo de la fe proporciona una cobertura extensa, protegiéndonos de los asaltos enemigos en el plano espiritual. La fe, concebida como una confianza profunda y constante en Dios, nos permite neutralizar estos ataques espirituales. Cuando depositamos nuestra confianza plenamente en Dios, descubrimos un refugio que trasciende nuestro entendimiento. Los dardos ígneos del maligno simbolizan las diversas formas de ataques y tentaciones que afrontamos. Estos pueden ser dudas, falsedades, temores o acusaciones que intentan desviarnos del sendero de Dios. Estos dardos, como las flechas ardientes usadas en la antigüedad, están diseñados para infligir daño y caos. La intensidad y el peligro de estos ataques son auténticos, y su finalidad es debilitarnos espiritualmente. Sin embargo, con el escudo de la fe podemos extinguir estos dardos, anulando su impacto destructivo. La capacidad defensiva de la fe es formidable.
Este escudo no solo intercepta los ataques, sino que también los apaga. La fe funciona como un muro que nos resguarda de las dudas y los miedos. Al confiar en Dios y en sus promesas, hallamos un bastión que nos permite resistir cualquier embate. Recuerdo momentos en mi vida en que la fe en las promesas de Dios, como las que encontramos en el Salmo, me proporcionó la fuerza para superar circunstancias muy adversas. El componente comunitario del escudo de la fe también es vital. Piensen en la formación de los escudos romanos, conocida como testudo o formación de tortuga. Los soldados unían sus escudos para formar una barrera impenetrable. De igual manera, cuando los creyentes se unen en la fe, fortalecen y protegen a toda la comunidad. En tiempos de prueba, el apoyo y la fe compartidos dentro de una comunidad de creyentes ofrecen una defensa colectiva contra los ataques espirituales. Es en la comunión y en la oración conjunta donde encontramos fortaleza y resistencia. Pero la fe no es solo defensiva, también nos permite avanzar con confianza. Con el escudo de la fe, no solo resistimos los asaltos, sino que también avanzamos, superando adversidades y tentaciones. La seguridad irrefutable en Dios y su poder nos permite caminar con audacia, conscientes de que estamos protegidos y guiados por Él. Esta confianza nos motiva a enfrentar los retos con un espíritu positivo y a no retroceder ante las dificultades. En la vida cotidiana, aplicar el escudo de la fe significa abordar cada desafío con una confianza inquebrantable en Dios. Implica tomar decisiones basadas en esta fe, superando el temor y la ansiedad. Recuerden que nuestra fe no solo nos resguarda, sino que también nos capacita para avanzar y triunfar, confiando siempre en el poder y la protección de Dios. Número 6. El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Efesios 6, versículo 17. El yelmo de la salvación es una de las piezas más esenciales de la armadura de Dios. Protege nuestra mente de las dudas y los miedos, manteniendo nuestra perspectiva enfocada en la esperanza y la salvación que tenemos en Cristo. Cuando nos enfrentamos a desafíos y tribulaciones, es fácil que nuestras mentes se llenen de incertidumbre, pero el yelmo de la salvación nos resguarda, recordándonos que nuestra esperanza reside en Dios. Reflexionen sobre los momentos más complicados de sus vidas. Es innegable que la certeza de la salvación nos ha ayudado a mantener la serenidad y la confianza. La seguridad en nuestra relación con Dios es otra función esencial del yelmo de la salvación. En Romanos se afirma que no existe condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta certeza nos fortalece para resistir las acusaciones del adversario, quien constantemente intenta hacernos dudar de nuestra condición como hijos de Dios. Somos conscientes de que somos amados y resguardados por Él, lo cual nos permite enfrentar cualquier acusación o sentimiento de indignidad con seguridad. Nuestra identidad en Cristo es crucial para resistir los ataques espirituales. El yelmo de la salvación confirma que somos hijos de Dios, redimidos y justificados. Esta identidad sólida nos faculta para soportar sentimientos de indignidad y condena. Cuando nos sentimos indignos o no amados, recordar nuestra salvación y nuestra posición en Cristo puede cambiar radicalmente nuestra perspectiva. Nos recuerda que somos valiosos a los ojos de Dios, amados y resguardados por Él. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es el único elemento ofensivo de la armadura. Simboliza el poder y la eficacia de las Escrituras para defendernos y atacar las mentiras del enemigo. Jesús nos ofreció el mejor ejemplo de cómo utilizar esta espada cuando fue tentado en el desierto. En cada tentación, Él contestó con las Escrituras, demostrando que la palabra de Dios es una herramienta poderosa para vencer al enemigo.
La palabra de Dios no solo nos defiende, sino que también nos habilita para pasar a la ofensiva. Nos proporciona la capacidad de resistir las tentaciones y derribar fortalezas espirituales. Cuando nos enfrentamos a tentaciones o desafíos, recordar y proclamar las Escrituras nos brinda la fuerza para superarlos. La palabra de Dios ilumina nuestra mente, ayudándonos a discernir la verdad en medio de la confusión y el engaño. El conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios son esenciales para utilizar eficazmente la espada del Espíritu. Meditar en las Escrituras, memorizarlas y arraigarlas en nuestro corazón y mente nos prepara para cualquier situación. Cuanto más nos adentramos en la palabra, más listos estamos para responder prontamente a los ataques espirituales. La sinergia entre el yelmo y la espada es potente. La protección mental que ofrece el yelmo de la salvación nos permite emplear la espada del Espíritu con mayor eficacia. Cuando nuestra mente está segura en nuestra salvación y nuestra identidad en Cristo, podemos proclamar la verdad de las Escrituras con confianza y poder. Para fortalecer el uso del yelmo y la espada, es útil practicar ejercicios diarios, meditar en nuestra identidad en Cristo y reflexionar sobre versículos que afirmen nuestra salvación pueden reforzar nuestra seguridad. Estudiar la Biblia temáticamente para prepararnos para situaciones específicas nos proporciona las herramientas para responder eficazmente. Compartir testimonios y estudiar en grupo también puede reforzar nuestra aplicación de la palabra. Afrontar los retos diarios con el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu nos permite vivir con confianza y victoria. Al mantener nuestra mente resguardada y nuestra espada bien afilada, estamos listos para cualquier confrontación espiritual que surja. Las armas espirituales que Dios nos ha otorgado no son terrenales, es decir, no dependen de la fuerza física, la inteligencia o los recursos mundanos. Son poderosas por Dios, dado que su efectividad proviene directamente del poder divino. Estas armas se diferencian radicalmente de las estrategias humanas de poder, influencia y manipulación. Mientras el mundo se apoya en el poder físico, la influencia política o la manipulación emocional, nosotros confiamos en el poder de Dios que supera todas estas dimensiones. Reflexionemos en lo que dice Corintios acerca de que las armas de nuestra milicia no son terrenales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El propósito de estas armas espirituales es claro: derribar fortalezas. Estas fortalezas son estructuras de pensamiento que se oponen a Dios, ideologías y creencias erróneas que nos alejan de la verdad. Incluyen también hábitos pecaminosos que se enraizan en nuestras vidas e impiden nuestro pleno vivir. Las armas espirituales nos permiten derribar estos obstáculos y vivir en la libertad que Cristo nos ha otorgado. La oración, por ejemplo, es un vínculo directo con Dios que nos proporciona acceso a su poder y sabiduría. La fe nos ofrece la seguridad de victoria y protección contra las dudas y miedos. La palabra de Dios, como ya se mencionó, es una herramienta formidable para contrarrestar las falsedades del enemigo y afirmar la verdad. Y el poder del Espíritu Santo nos orienta, fortalece y capacita para superar cualquier reto. El proceso de destrucción de fortalezas comienza en nuestro interior. Es una lucha interna que implica la renovación de nuestra mente y la transformación personal. Romanos nos insta a no conformarnos con este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Esto implica alinear nuestros pensamientos y creencias con la verdad de Dios. Es un proceso continuo de erradicar las falsedades e implantar la verdad en nuestros corazones. Pero también hay un combate externo: proclamar la verdad,
y desafiar las falsedades en el mundo es una parte crucial de nuestra lucha espiritual. Esto no implica confrontar a las personas, sino las ideologías y creencias erróneas que las constriñen. Efesios nos recuerda que nuestra batalla no es contra seres humanos, sino contra principados, potestades y los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Por lo tanto, mientras proclamamos la verdad, debemos hacerlo con amor y compasión, conscientes de que nuestra lucha es contra fuerzas espirituales, no contra las personas. La eficacia de las armas espirituales supera ampliamente las estrategias humanas. Mientras que las herramientas humanas pueden lograr ciertos resultados, las armas espirituales alcanzan logros que aquellas no pueden. El poder ilimitado de Dios está al alcance del creyente, permitiéndonos superar obstáculos que de otra manera serían inalcanzables. Por ejemplo, la oración ha demostrado cambiar corazones, situaciones y hasta naciones enteras. La fe ha permitido a los creyentes soportar persecuciones, enfermedades y adversidades inimaginables con una paz que sobrepasa toda comprensión. Implementar las armas espirituales en nuestra vida diaria requiere disciplina y dedicación. Es crucial desarrollar una disciplina espiritual constante. Esto incluye la práctica habitual de la oración y el estudio de la Biblia. La oración nos vincula con Dios y el estudio bíblico nos afianza en su verdad. Igualmente importante es cultivar la sensibilidad hacia el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos orienta, consuela y nos empodera para vivir una vida virtuosa. También es necesario identificar y enfrentar las fortalezas personales, esas áreas en nuestras vidas donde somos más vulnerables a los ataques del adversario. La comunidad juega un papel esencial en el manejo de las armas espirituales. La responsabilidad compartida y el apoyo de otros creyentes nos fortalecen. Compartir nuestras batallas y triunfos con otros nos motiva y nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. La Biblia está repleta de ejemplos de cómo la comunidad de creyentes se unió para superar desafíos. Un claro ejemplo de la efectividad de las armas espirituales son los testimonios históricos de reformadores y misioneros. Consideremos a Martín Lutero, cuyo uso de la palabra de Dios como arma espiritual inició la Reforma y transformó tanto la Iglesia como la sociedad europea. William Carey, conocido como el padre de las misiones modernas, empleó la oración y la palabra de Dios para llevar el Evangelio a la India, superando una enorme oposición. Sus historias demuestran cómo las armas espirituales pueden derribar fortalezas y transformar vidas y comunidades. Movimientos de avivamiento, como el Gran Despertar en América, también ilustran el poder de las armas espirituales. Estos avivamientos, caracterizados por oración intensa, arrepentimiento y proclamación de la palabra de Dios, han tenido un impacto duradero en la sociedad, llevando a transformaciones personales y comunitarias. Incluso en tiempos contemporáneos, observamos ejemplos de cómo las armas espirituales han llevado a la superación de adicciones y a la restauración de relaciones. Personas que lucharon con adicciones encontraron libertad a través de la oración, la fe y el apoyo de una comunidad de creyentes. Las relaciones que estaban deterioradas se restauraron mediante el perdón y la aplicación de principios bíblicos. Número 8. Tema: viviendo como hijos de la luz, la armadura espiritual del creyente. Vivir como hijos de la luz implica comprender y asumir nuestra identidad como hijos del día. Esta identidad se caracteriza por el contraste entre la luz y la oscuridad. Mientras la oscuridad oculta, confunde y tergiversa, la luz desvela, ilumina y guía. Ser hijos de la luz significa existir en la verdad y la transparencia, siendo claros en nuestras acciones y palabras. En Tesalonicenses,
Se nos recuerda que somos hijos de la luz y del día, y no de la noche ni de las tinieblas. Esta realidad nos invita a vivir con una constante vigilancia y preparación, siempre en consonancia con los principios divinos. La templanza espiritual es otro aspecto vital de nuestra identidad en Cristo. Mantener un pensamiento lúcido y equilibrado nos permite juzgar adecuadamente y estar alerta a las trampas del enemigo. Es crucial evitar los excesos y las distracciones, ya que pueden desviarnos del propósito espiritual que Dios nos ha encomendado. En este sentido, tener una mente templada significa mantenernos centrados en nuestra misión espiritual, sin dejarnos arrastrar por las preocupaciones terrenales. La Biblia nos exhorta en Pedro a ser templados y vigilantes, pues nuestro adversario, el diablo, ronda como un león buscando a quien devorar. La coraza de fe y amor es esencial para proteger nuestro corazón y nuestra vida espiritual. La fe funciona como una confianza sólida en Dios y sus promesas, resguardándonos de las dudas y los miedos. El amor, en cambio, es la expresión práctica de esa fe. Jesús nos enseñó en Juan que el amor es el distintivo de sus discípulos. Al vivir en amor, demostramos nuestra fe de manera tangible, sirviendo y perdonando a los demás. Esta coraza nos protege contra los ataques espirituales, manteniendo nuestro corazón en sintonía con el corazón de Dios. El casco de la esperanza de salvación protege nuestra mente, asegurando que mantenemos una visión eterna, incluso en las dificultades. Esta esperanza no es una expectativa indefinida, sino una certeza de vida eterna y redención a través de Cristo. La seguridad en la obra redentora de Cristo nos permite afrontar los desafíos con una perspectiva eterna, conscientes de que nuestras tribulaciones son temporales y que nuestra redención está asegurada. En Tesalonicenses nos alientan a poner la esperanza de salvación como un casco, protegiendo nuestra mente de la desesperanza y el pesimismo. Integrar estas virtudes de fe, amor y esperanza en nuestra vida diaria es fundamental para vivir plenamente como hijos de la luz. Esto implica una aplicación práctica y constante de estos principios en cada aspecto de nuestra existencia. Cultivar la fe significa confiar activamente en Dios a través de la lectura diaria de las Escrituras, la meditación en sus promesas y la oración regular. Afrontar los desafíos con la certeza de que Dios está en control transforma nuestra perspectiva y nos proporciona paz. El amor se manifiesta en actos de bondad deliberados, perdonando a quienes nos ofenden y buscando oportunidades para servir a otros de manera desinteresada. Es en estos pequeños actos de amor donde demostramos el carácter de Cristo a los demás. La esperanza, por su parte, nos impulsa a mantener una actitud positiva ante las adversidades, compartir el mensaje del Evangelio y vivir expectantes ante el retorno de Cristo. Desarrollar hábitos espirituales firmes es esencial. Esto incluye establecer una rutina diaria de devoción personal, participar activamente en una comunidad de fe, practicar el ayuno y la generosidad como disciplinas espirituales y buscar mentores espirituales para el crecimiento y la responsabilidad. Estos hábitos nos ayudan a permanecer sólidos en nuestra fe y a crecer continuamente en nuestra relación con Dios. La transformación del carácter es un proceso constante. Identificar áreas de debilidad y buscar la ayuda del Espíritu Santo para superarlas es crucial. Cultivar los frutos del Espíritu, como se describe en Gálatas, en nuestra vida diaria, nos permite reflejar mejor a Cristo. Practicar la humildad y el servicio nos recuerda constantemente nuestra dependencia de Dios y nos mantiene en una posición de aprendizaje y crecimiento. Ser un testimonio visible para el mundo es una parte integral de vivir como hijos de la luz.
Vivir con integridad en el trabajo, en la escuela y en las relaciones personales muestra el impacto del Evangelio en nuestra vida. Responder con gracia y amor ante la adversidad y la injusticia refleja el carácter de Cristo y nos distingue como sus seguidores. Involucrarnos en proyectos de justicia social y cuidado del medio ambiente como expresión de nuestra fe demuestra un compromiso con el bienestar de los demás y con la creación de Dios. Número 9. Isaías, la armadura divina de Dios. La justicia como armadura divina es crucial en nuestra vida espiritual. Piensen en la armadura de un soldado que protege sus órganos vitales durante la batalla. De manera similar, la justicia de Dios protege nuestro corazón y nuestra vida espiritual. No se trata solo de actuar con justicia, sino de comprender que la justicia es un atributo esencial de Dios. Deuteronomio nos dice que Dios es la roca, cuya obra es perfecta, pues todos sus caminos son justicia. La justicia de Dios no es pasiva, es activa y dinámica, siempre trabajando para restaurar el orden y corregir el mal. Este contraste se aprecia claramente cuando comparamos la justicia divina con la corrupción y el pecado que a menudo vemos en el mundo. Mientras el pecado destruye y desordena, la justicia de Dios restaura y trae paz. El yelmo de la salvación es otra pieza vital de esta armadura. Imaginen un yelmo que protege su cabeza, su mente. La salvación funciona de la misma manera, protegiéndonos de los ataques del enemigo que buscan llenarnos de dudas y desesperanza. La salvación en Cristo no es solo un concepto espiritual. También tiene un impacto físico, ya que nos brinda la promesa de rescate y protección. En Juan, Jesús asegura que nadie puede arrebatar las ovejas de su mano, lo que nos proporciona una seguridad eterna. Esta promesa de salvación nos ofrece una perspectiva eterna, ayudándonos a enfrentar las dificultades con la certeza de que nuestra redención está asegurada en Cristo. Las ropas de venganza pueden parecer un concepto duro, pero es importante comprender la diferencia entre la venganza divina y la represalia humana. La venganza de Dios es siempre justa y perfecta, mientras que la represalia humana a veces está cargada de rencor y deseos de venganza personal. Dios, en su rectitud, combate la maldad y la injusticia para restablecer el orden. Su disposición para actuar en juicio es una certeza de que la maldad no triunfará. En numerosos episodios bíblicos, observamos cómo Dios interviene para corregir el mal y defender a los oprimidos, asegurando que se imponga la justicia divina. Desde la antigüedad, las Escrituras relatan cómo Dios enfrentó a poderosos adversarios para proteger a su pueblo. Un ejemplo claro es la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, donde Dios demostró su poder y justicia a través de las plagas y la apertura del Mar Rojo. Este acto no solo liberó a su pueblo, sino que también castigó la opresión y la tiranía. La vestidura de venganza refleja la pasión y el compromiso ardiente de Dios hacia su pueblo. Esta venganza no es meramente un sentimiento, sino una expresión del amor inquebrantable de Dios. Isaías describe el desprecio del Señor de los ejércitos, que garantiza la realización de sus promesas. Este desprecio no es un mero acto de ira, sino una respuesta justa a la iniquidad y el sufrimiento que su pueblo ha soportado. A lo largo de la Biblia vemos ejemplos de esta intervención divina. En el libro de los Jueces, Dios levantaba líderes como Débora, Gedeón y Sansón para liberar a Israel de sus opresores. Cada intervención reafirma la naturaleza justa y compasiva de Dios, demostrando que su amor y compromiso no son pasivos, sino activos y decididos. Este desprecio divino es un aval de su lealtad y compromiso con nosotros. Dios actúa con determinación y vigor para ejecutar su voluntad, demostrando que su amor por nosotros es activo
y poderoso. La figura del guerrero divino nos muestra a Dios como un defensor activo y potente de su pueblo. Este aspecto de Dios, como un guerrero que lucha por la justicia, nos da una imagen clara de su carácter y propósito. No es un espectador pasivo, sino que está totalmente comprometido con la justicia y la salvación. Esta imagen nos brinda consuelo y esperanza, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. Prefigura la labor de Jesucristo, quien vino a la tierra para luchar por nuestra salvación, cumpliendo el plan redentor de Dios que ha sido coherente a lo largo de la historia. La venida de Cristo fue el cumplimiento de muchas promesas hechas por Dios, y su sacrificio en la cruz es el acto supremo de amor y justicia. Además, la resurrección de Jesucristo demuestra que la victoria de Dios sobre el mal y la muerte es definitiva. Este evento central en la fe cristiana confirma que la justicia divina prevalece y que el amor de Dios es más fuerte que cualquier maldad. Nos asegura que, aunque enfrentemos dificultades, podemos confiar en la victoria final de Dios. La promesa del regreso de Cristo nos da esperanza para el futuro. Nos recuerda que la lucha contra la injusticia y el mal continúa y que Dios no abandonará a su pueblo. Su regreso traerá la consumación de todas las cosas, donde la justicia y la paz reinarán eternamente. Esta esperanza es un ancla firme para nuestras almas, asegurándonos que el amor y la justicia de Dios prevalecerán. En nuestro estudio de la armadura divina y las armas espirituales, descubrimos cómo cada elemento no solo simboliza, sino que activa nuestras capacidades espirituales para enfrentar y vencer las fuerzas del mal. Desde la justicia que protege nuestro corazón hasta la salvación que resguarda nuestra mente, cada pieza es vital para nuestra defensa y progreso espiritual. Aprendemos que orar, mantener la fe y aplicar la palabra de Dios son actos poderosos que derriban las barreras del enemigo y fomentan el bien en el mundo. A través de la figura del guerrero divino, comprendemos que Dios mismo está activo en nuestra defensa, asegurando nuestra victoria. Al integrar la justicia, la verdad, la fe, la salvación y el amor en nuestra vida diaria, no solo fortalecemos nuestra relación con Dios, sino que también nos convertimos en faros de su luz. Al final, vivir con la armadura de Dios es vivir victoriosamente, impactando el mundo al reflejar el carácter de Dios. Si has llegado hasta aquí, felicitaciones. Ahora tienes un entendimiento más profundo de cómo equiparte espiritualmente para cada día. Si te sientes inspirado, comenta cómo planeas aplicar estas verdades en tu vida. ¿Cuál de estas piezas de la armadura resuena más contigo hoy? Comparte tus pensamientos y seamos una comunidad que crece junta en fortaleza y fe.